Muy bien, buenos días jóvenes. Qué bueno poder saludarles por este medio. Es muy importante para nosotros, pues, continuar con la educación. Recuérdense que a pesar de la cuarentena, de todo lo que hemos estado pasando, de la situación con coronavirus, pues básicamente nosotros lo que necesitamos ahorita es seguir aprendiendo. El conocimiento no se detiene y aun y cuando llegar a ganar por decreto, ustedes tienen que tener los conocimientos necesarios para pasar al grado superior, para pues desarrollarse como profesionales. Así que bienvenidos para la clase del día de hoy. Como se habrán dado cuenta, es una clase grabada debido a que, pues por compromisos profesionales adquiridos con anterioridad y por la situación que estamos viviendo ahora, pues no me es posible estar con ustedes en este momento conectado, pero espero que con esta clase virtual, este video, puedan ustedes desarrollar los temas que necesitamos para este, para esta unidad. Vamos a empezar a trabajar y a desarrollar los contenidos de segunda unidad, así que por favor, necesito que estemos lo más atentos posible. Como les digo, un gusto poderles saludar. Espero que podamos aprender todos juntos en este momento y pues básicamente también desarrollar estos temas que tenemos pendientes. Bueno, empezamos hablando sobre huesos del viscerocráneo. ¿Cuáles son los huesos del viscerocráneo? Pues básicamente nosotros tenemos que recordar en eh, que el viscerocráneo va a ser la parte ósea del cráneo de la cara. Vamos a recordar que son 14 los huesos del cráneo: dos nasales, dos palatinos, dos lagrimales, dos cornetes nasales inferiores, dos huesos cigomáticos, dos huesos maxilares y los huesos impares, que en este caso son el vómer y la mandíbula. Vamos a empezar entonces nosotros ya a ver a los huesos como tal. Eh, la verdad es que los huesos no son tan complicados de entender si nosotros les ponemos la atención debida. Vamos a empezar entonces hablando sobre el hueso cigomático. Cuando hablamos del hueso cigomático, se recuerdan que hablábamos de tres huesos que tenían una apófisis cigomática y que se iban a articular con el hueso cigomático. Dos ya los habíamos visto, que era el temporal, que tiene una apófisis cigomática, y la apófisis cigomática del frontal, o sea, el hueso frontal y el hueso temporal del neurocráneo se articulan hacia el hueso cigomático. Ahora bien, nos faltaba una tercera apófisis y en este caso va a ser la apófisis cigomática del hueso maxilar. Vamos a encontrar entonces al hueso maxilar, el cual va a tener un borde orbitario porque va a ser parte de la órbita. Si vemos que este es el borde orbitario, estamos hablando de que este es el hueso maxilar, perdón, el hueso cigomático del lado derecho. Muy bien. Vamos a ver su apófisis frontal, que va a salir de la porción posterior, la porción anterior del, de la apófisis frontal, la superficie orbitaria, el borde orbitario, la articulación que se va a hacer con el hueso maxilar, junto también con la apófisis cigomática, la apófisis maxilar del hueso cigomático. Y por último, la apófisis temporal, que es la apófisis temporal del hueso cigomático que se va a articular con la apófisis cigomática del hueso temporal. Vamos a ver que vamos a tener algunas estructuras. Básicamente lo vamos a clasificar como un hueso irregular que tiene dos caras, una cara interna y una cara externa. Vamos a ver que básicamente lo más importante que tenemos que saber nosotros del hueso cigomático es que va a tener tres procesos o apófisis: la apófisis frontal, la apófisis temporal y la apófisis maxilar. La ubicación de este hueso, pues básicamente, si ustedes lo ven, es esto que se encuentra en verde a ambos lados, es un hueso par, va a estar como en reflejo de espejo y va a formar parte de lo que nosotros llamamos los pómulos. Si ustedes ven, más o menos estamos hablando de que aquí se encuentran los huesos cigomáticos. También este hueso en algunos libros, dependiendo de cómo lo encuentren y la traducción que se haga, también se le conoce como el hueso malar. ¿Ven? Son bastante sencillos estos huesos de ver. El hueso lagrimal, que se encuentra
Dentro de la cavidad orbitaria, vamos a ver que se encuentra, va a formar parte de la pared medial de la cavidad de la órbita y va a ser un hueso plano con una forma cuadrilátera con 4 bordes, un borde superior, un borde posterior, un borde inferior y un borde anterior, 2 caras, una externa y una interna. En la cara interna básicamente es aplanada, mientras que en la cara externa vamos a encontrar un reborde óseo que va a ser, que va a terminar en una punta a la que se le va a llamar la cresta lagrimal. Este hueso va a ser muy importante y se llama lagrimal por la relación directa que tiene el hueso con la glándula lagrimal, que es la que vamos a encontrar en el ojo. Gracias a el hueso palatino y al hueso lagrimal, se va a formar un canal lagrimal que va a comunicar la cavidad del ojo hacia la cavidad de la nariz, lo que va a permitir el drenaje de las lágrimas. Nosotros todo el tiempo estamos produciendo lágrimas en el ojo. El ojo está constantemente produciendo lágrimas para lubricar, para mantener limpio la cámara anterior del ojo. Y entonces esas lágrimas que se producen, por gravedad caen hacia el párpado inferior, se dirigen hacia el conducto lagrimal y caen a la nariz, haciendo que goteen directamente hacia la nariz y nosotros nos traemos las lágrimas. El hueso lagrimal también se llama, o también se le conoce como el hueso unguis, debido a esta porción que parece como que fuera una uña, ¿verdad? Pasamos entonces a ver el hueso nasal. El hueso nasal, los dos huesos nasales, porque son huesos impares, son huesos planos, son huesos pequeños que van a formar junto con los cartílagos de la nariz, los huesos de la nariz. También se les conoce como los huesos propios de la nariz. Vamos a tener uno a cada lado y tienen una forma aplanada, cuadrilátera. Van a tener básicamente 4 bordes, un borde anterior, un borde posterior, un borde inferior y un borde frontal. Vamos a ver que va a haber una porción para la articulación con el hueso frontal, el borde interno, que va a ser parte también que va a articularse con el borde interno del hueso del lado contralateral. No tenemos mayores estructuras que ver aquí en el hueso nasal. Lo único que nos importa saber con él es que es uno de los huesos, si no, más bien dicho, el hueso más pequeño de todo el viscerocráneo. Pasamos a hablar sobre el hueso palatino. Vamos bastante rápido. Son 2 huesos sencillos y el hueso palatino tiene un poquito más de complicación, pero eso no hace que sea muy difícil. Vamos a ver que el hueso palatino va a formar parte de la cavidad de la nariz, va a formar lo que va a conocerse como parte del paladar duro. Si vemos el cráneo desde una vista inferior, nos vamos a dar cuenta de esto verde que se ve acá, es el hueso palatino y lo anterior es el hueso maxilar. Visto de esta forma, el hueso palatino tiene una forma como de L y va a tener básicamente dos partes importantes. Una lámina vertical y una lámina horizontal. La porción horizontal se va a unir en el centro con la porción horizontal del otro lado. Y de manera que esto va a formar parte del piso de la cavidad nasal. Por arriba de las porciones horizontales vamos a encontrar la cavidad nasal y por debajo vamos a encontrar la cavidad oral. O sea, va a ser parte del techo de la cavidad oral. Vamos a ver que del lado en la porción vertical, que va a ser más lateral, vamos a encontrar una apófisis piramidal que va a ser la base de la porción vertical. Pasamos hacia arriba, donde van a pasar donde vamos a encontrar una estructura denominada el canal palatino posterior, que es por donde van a pasar los nervios palatinos, que van a ser los que van a dar la inervación a la boca. Una apófisis esfenoidal que va dirigida hacia la porción medial, con la cual van a hacer articulación con el hueso esfenoides. La escotadura palatina, por donde van a pasar los nervios palatinos. Y por último, un macizo óseo superior, que es denominado apófisis orbitaria, porque va a tener una cara orbitaria, va a tener una porción que va a formar parte del hueso de la cavidad del ojo, la cavidad orbitaria. Vamos a ver que forman parte del paladar duro. Vamos bien rápido. El hueso vómer es el único hueso impar de la cara.
y va a formar parte del tabique nasal. ¿Por qué decimos que es el único hueso impar de la cara a pesar de la mandíbula? Porque la mandíbula, básicamente, por no estar unida directamente y soldada al macizo facial, no se cuenta como tal. Va a formar parte del tabique nasal. Si nosotros lo vemos, la disposición del hueso Vomer es un poquito como oblicua, porque va a estar en relación con el cartílago nasal, que va a ser el que va a formar la parte externa del tabique nasal. Mientras que el hueso Vomer va a ser la porción ósea, la porción interna del tabique nasal, justo en el centro de la cara. Vamos a ver que tenemos una vista lateral y una vista posterior. Vamos a ver que tiene una lámina perpendicular, que es una lámina ósea plana, que va a ser la que va a dividir a la cavidad nasal. En la porción posterior vamos a encontrar las alas del hueso Vomer y el borde posterior. Las alas del Vomer van a servir para recibir en el centro la lámina del hueso, la lámina perpendicular del hueso etmoides, perdón, para ayudar a dividir o formar el tabique nasal. Vemos entonces en esta nueva imagen, tenemos el esfenoides, ¿sí? Este es el esfenoides con sus senos esfenoidales, el hueso palatino haciendo parte de la división y el hueso etmoides por arriba, ¿verdad? Es el único, este hueso se encuentra en el centro de la cara, ¿verdad? Terminamos con el hueso Vomer. La verdad es que los huesos de la cara son un poquito más sencillos a comparación de los huesos del neurocráneo. Vámonos al hueso maxilar. Con respecto al hueso maxilar, nos vamos a dar cuenta que van a formar parte de la cavidad de la boca, de la cavidad orbitaria y de la cavidad nasal. Vamos a ver que son dos huesos separados. Alguna literatura habla sobre el hueso maxilar y le habla como mandíbula superior o maxilar superior, cuando en realidad los huesos están fusionados en el centro, pero no por eso significa que sea un hueso único, sino que son dos huesos eh, complementarios. Vamos a ver que la cara lateral va a tener una apófisis que va a articularse con el hueso cigomático. Entonces va a ser la apófisis cigomática. Por arriba de la apófisis cigomática nos vamos a dar cuenta que va a haber un surco infraorbitario y parte de la cara orbitaria del hueso maxilar. Por adelante de la apófisis cigomática, nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar el agujero infraorbitario, que va a ser un agujero muy importante, porque por ahí van a salir parte de los nervios y venas que van a irrigar la porción superior del labio. Vamos hacia adelante y vamos a encontrar que encontramos la incisura nasal, en la cual pues va a formar parte de las paredes de la entrada hacia la cavidad nasal, y finalmente las eminencias alveolares hacia abajo, que va a ser el borde alveolar, en el cual vamos a encontrar los orificios por los cuales van a salir los dientes. Aun cuando los dientes están dentro del hueso, no se consideran a los dientes como huesos, como parte del hueso maxilar, sino se les considera como huesos independientes. Por la cara medial nos vamos a dar cuenta que hay una porción que va a ser parte del paladar duro, lo que veíamos en la imagen del hueso palatino, que va a formar parte de la porción anterior del paladar duro. Vemos también entonces el hiato del seno maxilar, que es el orificio por el cual se entra al seno maxilar, que es parte de los senos paranasales. En su interior pues están los senos maxilares y vamos a ver que, como les decía, algunos libros lo describen como un hueso único, aunque la gran mayoría lo describen como huesos independientes. Pasamos a la mandíbula, otro hueso que, aunque se le da otro nombre, su nombre correcto, y que para fines de evaluación vamos a hablarle como mandíbula y no como maxilar inferior. Es el hueso de la mandíbula. Vamos a darnos cuenta que la mandíbula es el único hueso móvil de la cara y va a estar formado por una porción central curva, a lo cual vamos a llamar cuerpo, y dos eminencias posteriores que se les van a llamar ramas. Las ramas van a
formar parte de la articulación temporomandibular, en la cual son las responsables de darle el movimiento a la mandíbula. En las ramas, en la porción superior, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener una apófisis condilar y una apófisis coronoides. La apófisis coronal va a ser, o condilar, perdonen, la apófisis condilar va a ser la que se va a ir a articular a la fosa de la articulación temporomandibular, y la apófisis coronoides es la que le va a dar la limitación del movimiento de apertura de la mandíbula. Vamos a encontrar entonces que la unión entre el cuerpo y la rama se le va a llamar el ángulo, y vamos a tener también un borde alveolar en el cual vamos a encontrar los orificios de los dientes. Nuevamente, aunque los dientes se encuentren dentro de la mandíbula, no se consideran como parte del hueso, se consideran como huesos independientes. Contienen los dientes, los cuales se consideran como huesos independientes e individuales de ellos. Cornete nasal inferior. Si se recuerdan, cuando vimos los huesos del neurocráneo, hablamos sobre cornetes o conchas nasales superior y media, pero no hablamos sobre el cornete nasal inferior. ¿Por qué? Porque resulta que el cornete nasal inferior es un hueso independiente, mientras que los cornetes nasales superior y medio son parte del hueso. ¿De qué hueso? A ver si se recuerdan. Son parte del hueso esfenoides, ¿verdad? ¿Seguros? Bueno, son del hueso etmoides. Entonces, vamos a encontrar al cornete nasal inferior con una cara medial y una cara lateral. Básicamente tenemos únicamente el proceso etmoidal por el cual se une, o la apófisis etmoidal con la cual se unen al hueso etmoides para ser parte de entonces los tres cornetes nasales. Y el proceso lagrimal, que se va a unir con parte del hueso lagrimal y del palatino para la formación del canal lagrimal, que es, como les decía, el drenaje de las lágrimas desde el ojo hacia la cavidad nasal y poder depurar las lágrimas extras. Es el único de los cornetes que se cuenta como hueso individual. Entonces eso fijo va a ser pregunta de examen. ¿Cuál de los cornetes es el que se cuenta como un hueso individual? El cornete nasal inferior. ¿A qué hueso pertenecen los otros cornetes, tanto superior como medio? Al hueso etmoides. Muy bien, perfecto. Ah, caray, para que miren qué rápida fue nuestra clase, pues terminamos con huesos del viscerocráneo. Huesos del viscerocráneo son bastante simples, no tenemos mayor complejidad. Para la próxima semana, entonces, vamos a empezar a trabajar ya con sistema nervioso. Dejamos la osteología por un lado y vamos a empezar a trabajar con el sistema nervioso, con la introducción del sistema nervioso y a trabajar con el tema de la neurona. Pues como bibliografía vamos a tener la anatomía clínica, la anatomía con orientación clínica de Moore, páginas 141 a la 143, la anatomía de Rubier, el tomo 4, la página de la 169 a la 176, y el libro de Tres Guerras, páginas 33, 37, páginas 33, 35, 37 a la 41. Pareciera mucho, pero en realidad es bastante poco lo que tienen que leer. Y pues tenemos tarea para la casa. Hay una fractura muy especial que es la disyunción craneofacial, también conocidas como las fracturas de Lefort, y se clasifican en 3, tipo 1, 2 y 3. La tarea de esta semana va a ser lo siguiente: van a investigar cuáles son las fracturas de Lefort y las van a ilustrar. Esto lo van a hacer en su cuaderno, por favor, a mano. Y van a pasar la clase de hoy a su cuaderno. Los huesos vistos, recuérdense que hueso visto, hueso dibujado, y por lo tanto ustedes van a generar su dibujo en su cuaderno especial para eso, en su atlas anatómico. ¿Y qué es lo que van a hacer? Terminando de hacer esto, pues yo voy a crear una asignación en Edmodo, en la plataforma de Edmodo, donde ustedes me van a enviar las fotos de su trabajo, porque va a ser trabajo, pues efectivamente, a mano. Y básicamente nosotros en este tiempo que no estuvimos en clase, pues
pudimos adelantar un poco. Yo sé que van a tener dudas, que van a tener preguntas, que van a necesitar que se les apoye en algún momento con la resolución de dudas. Por lo tanto, yo les voy a suplicar que si tienen dudas me las hagan llegar, ya sea por Edmodo, por los grupos de WhatsApp, o yo voy a tratar la manera de estar conectado en cierta hora para que ustedes puedan hacerme sus preguntas en vivo. Por favor, tengamos paciencia. Ya oyeron al presidente en la conferencia de prensa de que, pues básicamente seguimos igual. Lo que tenemos que hacer es seguir con nuestro trabajo como hasta ahora hemos seguido. Así que, por favor, les suplico que estemos al pendiente de eso. Yo sé que queremos regresar a clases, yo sé que queremos regresar al colegio, yo sé que queremos regresar a nuestra vida normal, pero es responsabilidad de todos que podamos detener el avance de este bichito coronavirus para que podamos regresar lo más pronto a nuestras actividades diarias. Por lo demás, no me queda más que saludarles, desearles un muy feliz día. La clase de hoy fue muy corta, así que aprovechen el tiempo que van a tener extra, empiecen a hacer sus trabajos, empiecen a hacer sus tareas y sobre todo, recuérdense que estamos los docentes para apoyarlos en lo que sea. Así que hemos terminado, sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare del coronavirus. Un saludo, compañeros, y hasta la próxima, ya sea en fisiología en clínicas. Un gusto saludarles. Que tengan un muy, muy feliz día. Que Dios les bendiga.